Manuel Martínez, ¿cómo estás? Bien, Jesús, ¿tú? Muy bien, Manuel. Súper interesante el personaje que vamos a analizar el día de hoy, que bien lo has mencionado en algunas ocasiones, en todas las entrevistas que hemos tenido, en relación a la teosofía. Un personaje que fue considerado en su momento un mesías en la India y en todas estas enseñanzas de la nueva era. ¿Cómo podíamos entender la vida de Krishnamurti? Bueno, la vida de Krishnamurti es un poco una vida compuesta, diríamos, de dos, tres etapas fundamentales, ¿no? Primero empecemos, bueno, pues con su nacimiento. Como vamos a ver, él es reconocido en 1909 por los grandes maestros de la teosofía como Annie Besant. Le reconocen, le ven y creen que es la persona indicada para ser el nuevo Mesías que va a guiar a la humanidad. Entonces, bueno, como lo iremos viendo un poco en su vida, pues le entrenan para que sea ese gran guía que el mundo busca, y después de una serie de acontecimientos y de vivencias que él tiene, entre ellas la muerte de su hermano, pues le hacen rechazar todo y comenzar una nueva etapa, renunciando a todo tipo de religiones. Es una vida realmente impresionante la de este hombre, como veremos a continuación. Si quieres empezamos, bueno, pues con su nacimiento, ¿no? Perfecto. Perdón, Manuel, ahora que vas a hablar de su nacimiento, ¿qué numerología le rige a él? Bueno, él nace el 11 de mayo de 1895. Cuando lo sumamos todo, nos da 30, con lo cual le convierte a él en un número 3 de nacimiento, que como todos sabemos, el número 3 es un número muy espiritual, es el número del místico. O sea que realmente su número de nacimiento, pues sí le aplica perfectamente a Krishnamurti, como hablábamos la semana pasada de Nelson Mandela, que era un número 8, y lo cual no iba en nada para su personalidad ni para su vida. Sin embargo, Krishnamurti sí es el número de la persona que puede llegar a ser de una riqueza espiritual muy grande, viene amparada por ese número 3. Y como veremos, pues Krishnamurti pues, ha sido uno de los grandes filósofos del siglo XX. Quizá en Occidente no sea tan conocido, pero la influencia que él ha tenido, que tuvo en su época en la India, que tuvo en Europa, porque en Europa pues, tenía una gran cantidad de seguidores. Incluso aquí en Estados Unidos, en la zona de California, era un era un místico, era adorado a unos niveles que te digo, que le consideraban como que era pues un nuevo santo, ¿no? Un nuevo guía, un mesías. A ese nivel llegó la adoración que se pudo sentir por Krishnamurti. Y te digo, quizá ya está un poco no tan lejano en el tiempo, ¿no? Porque él muere en 1986, o sea, tampoco hace tanto tiempo que él muere, ¿no? Y todavía puedes ver un montón de programas de televisión en directo con él, haciéndole entrevistas, él explicando toda su filosofía, lo que él creía. Era un hombre muy humilde, extremadamente humilde, y bueno, pues yo creo que ha dejado un gran legado. Escribió como 91 libros. O sea, ya es un legado que te deja detrás, ¿no? El que quiera conocerle bien, que se tenga que leer 90 libros, pues es un trabajo arduo, ¿no? Pero a la vez te demuestra la capacidad de este hombre para el trabajo. Fue un hombre de un trabajo constante. Entonces, bueno, si quieres vamos a empezar un poco para entender un poco sus orígenes y cómo al final llegamos a todo esto. Él, como decíamos, nace un 11 de mayo del año 1895, con lo cual prácticamente decíamos es un número 3, con lo cual prácticamente toda su vida es en el siglo XX, apenas 5 años en el siglo XIX. Años de niñez
Él vivía ahí en la India y, bueno, era una familia estilo de la época, ni rica ni pobre, ¿no? O sea, como hemos hablado muchas veces, cuando hablábamos de Mandela, que venía de una tribu que bueno, que para mucha gente pues era pues, muy rico, pero en realidad pues no lo era tanto. Pues Krishnamurti es un poco de lo mismo, ¿no? Es una familia de clase media-baja en la India, y para entender eso pues hay que entender un poco lo que es la India y la gran población que tiene y la miseria que acumula. Entonces, pues dentro de lo que cabe, nace en esa familia, la madre muere pronto, cuando él es muy niño. Bueno, él vive por supuesto con su padre, pero es en 1909, cerca de Madras, donde Annie Besant y algunos miembros importantes de la Teosofía, que ellos, acuérdate que la Teosofía se había fundado en 1875 por Madame Blavatsky. O sea, estás hablando que es una orden pues, relativamente reciente, ¿no? Tiene, pues, cuando le descubren tienen pues 34 años de haber nacido y era una orden pues que iba creciendo mucho, tenía muchos seguidores y muchos seguidores adinerados, es decir, que aportaban mucho dinero a la obra, ¿no? O sea, llega un momento en que... Y cuando muere Madame Blavatsky es realmente Annie Besant la que se hace cargo de lo que es la dirección de toda la escuela de la Teosofía, que tenía su base, acuérdate, en Nueva York, pero luego la trasladan a la India, realmente, y ellos tienen base, pues tienen base en Estados Unidos, tienen base en la India y tienen base en Europa. Sobre todo pues en países como Holanda, que un filántropo millonario de la época pues les donará más adelante un palacio del siglo XVIII para todas las actividades de Krishnamurti. Es decir, en la época no sé si tú te acuerdas, en los años 60 y todo eso, pues el movimiento hippie estaba en cierto modo muy influenciado por Krishnamurti, como estaban influenciados. Y sin embargo, Krishnamurti pues va a ir contra todos estos principios. ¿No? Porque según dice Krishnamurti, la sabiduría, cuando tú buscas la sabiduría no es una acumulación de recuerdos, sino la suprema vulnerabilidad de lo verdadero. Él te quiere decir que la edad no hace sabios, sino que estar abiertos a aceptar y comprender. Esa es la verdadera sabiduría y eso es lo que Krishnamurti eventualmente va a descubrir, poco a poco. Cuando hablamos de él, si queremos saber qué es, cuando te hablas de la libertad, dice, la verdadera libertad no es algo que se pueda adquirir, es el resultado de la inteligencia. Imagínate, la verdadera libertad no es algo que se pueda adquirir como pensamos casi todo, ¿no? Es el resultado de la inteligencia. La libertad no se aprende, sino que se consigue a lo largo de la vida. Cuando conseguimos tener la capacidad de reflexionar y ver lo que es realmente importante. Como ves, te estoy resumiendo un poco lo que vamos a ver de las ideas de Krishnamurti, pero ya para enfocarnos en el tema, esas van a ser las premisas fundamentales de él. Y luego otra pregunta que siempre nos hemos hecho y que se han hecho es el proceso de combatir algo solo alimenta y fortalece a aquellos contra lo que luchamos. Es decir, cuando nosotros luchamos tanto contra algo, cuando si estás hablando de libertad y dices, bueno, esto que vivimos es una tiranía, pues el proceso de luchar contra ello hace que eso se fortalezca más y se vuelva contra nosotros. Es un poco va a contrasentido contra las ideas que tenemos de lucha. Porque él dice que cuando tú más luchas contra algo, acabas
haciéndolo mucho más fuerte. Es mucho más difícil de derrotar. O sea, vas a encontrar ideas muchas veces que pueden parecer contradictorias, pero, perdón, pero que cuando tú lo analizas y lees a Krishnamurti, pues tiene mucho sentido. Claro, siempre dentro de las premisas que él emplea. ¿Me entiendes? Él cree que la libertad es una tierra sin camino y que no puedes alcanzarla por ningún camino. Ninguna religión, cuidado, ni ninguna secta. Este es el punto más controversial que veremos que pasa en 1929, cuando él rompe con la teosofía. La verdad es una tierra sin camino y no puedes alcanzarla por ningún camino. O sea, que nunca la puedes alcanzar por un camino concreto, por ninguna religión, ni por ninguna secta. O sea, ahí ya va contra todo lo que es la religión organizada, de cualquier tipo. Y contra todos los gurús, pues que en esa época pues predominaban por Europa y Estados Unidos. Acuérdate que era los años 60, 70, pues era la época esta de los gurús. Todavía hay muchos gurús por ahí pululando, pero esta era una época en que mucha gente se unía a estas sectas, había sectas continuamente, pues que trataban de llevarte a la libertad y a la verdad. Y él dice, no, la libertad nunca se consigue por ese camino, solo se consigue por ti mismo. Y cuando tú realmente puedas entenderlo. Pero nunca vas a encontrar libertad a través de la Iglesia católica, a través de la Iglesia protestante, a través del budismo, a través del hinduismo. La libertad no está en los templos. Ni Dios está en los templos. Dios está en la naturaleza. Si tú quieres entender a Dios, mira el océano. No trates de ver a Dios en un recinto cerrado lleno de velas y todo en oscuridad. Ahí no está Dios. Ahí nunca vas a encontrar a Dios. En fin, esta es parte de esta filosofía que vamos a ver ahora, pero que, como puedes ver, así para empezar, ya rompe con todas las normas. Manuel, ahí nos encontramos también otro personaje del que ya has hablado, que es Gandhi. ¿Cuál sería la diferencia entre Gandhi y Krishnamurti, siendo que ambos pues vivieron una época muy, bueno, en el mismo siglo y con unas situaciones de lo de la India, y la libertad de la que tú hablas pues era como que una necesidad? ¿Y cómo es que lo manejó uno y lo manejó el otro? Bueno, Krishnamurti apoyó a Gandhi desde el primer momento. Y él estuvo en el movimiento por la libertad de la India de la Gran Bretaña. O sea, Krishnamurti apoyó totalmente las premisas de Gandhi, aunque sus posturas, como te digo, eran diferentes, en el sentido de que, bueno, sí, tú te puedes liberar del Reino Unido, pero eso no quiere decir que seas libre. O sea, estás cambiando un patrón por otro patrón. O sea, la libertad no se está en tener fronteras. O sea, yo soy hindú, tú eres pakistaní, el otro es europeo. Dice, esos son meros adornos. Porque al fin y al cabo, pues van a hacer lo mismo unos que los otros. Da igual que sea, pero él apoyaba la independencia de la India. Pero sin embargo, decía que la situación en la India pues no iba a cambiar porque se fueran los británicos y llegaran la gente de Gandhi. Que sí, que técnicamente iba a ser diferente, pero en el fondo, pues la gente iba a seguir estando oprimida. Porque la opresión es la opresión de la misma persona para sí misma. Tú eres el que te estás oprimiendo a ti mismo. Estás viendo que sí, que el gobierno te oprime, el otro, pero el que estás oprimido eres tú, porque aceptas esa opresión como real, cuando esa opresión no es real. Es que tú la estás aceptando, es tu miedo. O sea, lo que tú tienes es que liberarte de tu miedo para entender que eso no es real, que siempre va a haber alguien que esté por encima de ti oprimiéndote, pero que tu liberación personal pasa por entender que tú eres el primero que tiene que sobreponerse a ella, que no va a venir nadie a liberarte. Es una premisa muy diferente, pues, en cierto modo, a lo de Gandhi,
O diferente a lo que el otro día hablábamos de Nelson Mandela, que él luchaba por la libertad, no de él, sino de su pueblo. Krishnamurti habla que tú tienes que luchar por la libertad tuya, no por la libertad de otros. Porque si tú logras ser libre, vas a hacer que otros puedan ser libres. Que ese es el fondo de tu libertad. Si tú llegas a ser libre, pues vas a hacer que los que te rodean aprendan a ser libres. Pero porque tú saques a un tirano y pongas a otro que es técnicamente menos tirano, eso no es libertad. O sea, es que estamos hablando de dos conceptos muy diferentes. Para él la libertad solo tiene un camino, que es la liberarte a ti mismo. Tú, liberarte de todas tus ataduras, liberarte de todo y pensar, cuidado, pensar por ti mismo, no que otros piensen por ti. Tú tienes que pensar por ti mismo y no dejar que otros lo hagan por ti. Entonces, como ves, son conceptos muy sobresalientes, difíciles de aplicar en el mundo de entonces. Estamos hablando, pues tampoco hace tantos años, 50 años. Y en ese momento, o aplicarlos hoy en día, pues no. Pero lo que choca es, te digo, esa reacción tan fuerte contra las religiones establecidas. Y acuérdate que en la India pues hay miles de dioses, miles de religiones, que la gente pues una parte, y él dice que hay que liberarse de todo eso. Hay que liberarse de todo eso. Él no cree en la existencia de Dios como nosotros lo entendemos. Él cree en otro tipo de Dios. O sea, dice, las religiones ¿qué son? Solo nuestro miedo. Es solo miedo. Dice, hablamos de reencarnación. Eso se refiere sobre todo a los hindús y a los budistas. Hablamos de reencarnación, de renacimiento. Y es nuestro propio miedo a dejar de existir. O sea, es nuestro propio miedo. Los cristianos dicen, Cristo resucita y nos da vida. Dice, bueno, eso es un cuento chino. O sea, ¿por qué vas a tener una nueva vida porque creas en Cristo y vayas al cielo o al infierno? Dice, eso es parte del miedo que todos llevamos dentro a un día dejar de existir. Y precisamente por tener miedo a dejar un día de existir, dejamos de existir hoy, en el día a día, que es lo único que tenemos delante. Nos pasamos la vida pensando en el futuro, en hacer planes para el futuro, y no vivimos el hoy. No vivimos el hoy. ¿Qué es ese hoy? Pensando en el mañana, si no podemos aprovecharnos mientras estás joven, mientras tienes todavía fuerza, para pensar en lo que va a ser tu futuro. ¿Qué te importa el futuro si no eres capaz de vivir el presente? O sea, como ves, te estoy resumiendo, pues, como te digo, un pensamiento escrito en 91 libros, te estoy extrayendo lo que creo que es fundamental y creo que es vital para el entendimiento de este hombre y en muchos casos para entender nuestra propia vida. Él hay un momento que se hace una pregunta. ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Dice, ¿cuál es la razón de nuestra existencia? Nos preguntamos dónde vamos, dónde venimos. ¿Sí? ¿Y de qué nos sirve todo eso? La única razón de la vida es vivirla. O sea, ¿qué más te da de dónde vienes o a dónde vas? O sea, yo le veo como muy práctico. O sea, aquí elaboramos de dónde venimos, que si somos seres humanos o somos sapiens. Y entiendo esto. Él nos considera todos sapiens. Sapiens. Seres evolucionados, pero que no hemos evolucionado lo suficiente y mantenemos nuestras raíces animales de esa evolución. Por eso somos gente tan brutal. Porque somos puros sapiens. Puros sapiens. Nada de eso de seres humanos o creados por Dios. Dice, todo esto son mitos. Son cuentos que nos hemos inventado
para darle un sentido a nuestra vida, cuando el verdadero sentido de nuestra vida es en el ahora, el cambiar las cosas ahora, en lo que hacemos, en lo que hay, pero no en la vida que vendrá. ¿Quién sabe la vida que vendrá? ¿A quién le importa? Y él te hace esas preguntas y dice, ¿a quién le importa la vida que vendrá? ¿Quién tiene pruebas de la vida que vendrá para estarse preocupando ahora por eso? Preocúpate por el día a día. Preocúpate por evolucionar tú mismo. Porque llega un momento en que pierdas el miedo a todo. Y ahí es donde está tu verdadera evolución. Tu verdadero entendimiento de Dios. En el momento en que pierdas el miedo. Porque somos seres que vivimos rodeados por el miedo. Tenemos miedo a perder el trabajo, tenemos miedo a perder a nuestros hijos, a perder a nuestros padres. Solo vivimos rodeados por el miedo. Entonces eso nos impide vivir la vida y desarrollarla tal y como nosotros desearíamos hacer. Entonces, volveremos ahora a la filosofía de Krishnamurti, pero vamos a ver un poco en su vida. Como te dice, Hugo nace en 1895. En 1909, la teosofía encabezada por Annie Besant lo descubre, le ven en una playa, ahí cerca de Madrás, y le describen como un muchacho con un aura impresionante que ellos nunca habían visto. Y ya la sociedad teosófica, con sus ideas y eso, pues estaban buscando a un nuevo Mesías, un nuevo líder que fuera capaz de humanizar al mundo y de hacerle tener un nuevo sentido de la vida y mandarle un nuevo mensaje. Entonces ellos consideran pues que este muchacho pues reúne todas las características. Es un muchacho extremadamente inteligente y bueno, pues automáticamente le hacen parte de la orden teosófica. Con 14 años, pues el niño está a cuidado del padre, al padre le hacen firmar un documento por el cual el niño pasa al cuidado de la sociedad teosófica. El padre, bueno, pues tampoco tiene recursos económicos y todo lo que sea darle una buena educación a él y a sus hijos, pues lo acepta, ¿no? Entonces su hermano pequeño va con él y son enseñados por los grandes maestros de la orden teosófica. O sea, todos forman parte de su enseñanza porque creen que sí, que han encontrado al Mesías. La orden teosófica funda lo que se llama la Orden de la Estrella, en la cual Krishnamurti pues, es la cabeza de ese Orden de la Estrella que va a regenerar al mundo. Unos años después, como en 1912-1913, a él y a su hermano los mandan a estudiar a Europa, concretamente a la Gran Bretaña. La teosofía era muy fuerte ya, tenía gente muy importante, pero no consiguen que Krishnamurti sea aceptado ni en Cambridge ni en Oxford. O sea, no consiguen que él pueda estudiar ahí, pero sigue con sus estudios. Y bueno, en todo ese tiempo el padre también muere, el hermano del Villa está muy delicado de salud, contrae tuberculosis, deciden que la mejor forma para tratar esa tuberculosis es mandarle a California por el clima de California, y va a California, van a California los dos, sigue sus estudios, ya estamos hablando de los años 20, principios. En el año 1922, cuando Krishnamurti tiene 27 años, tiene como, no sé cómo describírtelo, podríamos decir una transfiguración, un sueño mágico. A través de la meditación logra ver escenas increíbles. Él se ve hablando con el Buda y hablando con otros iluminados, pero él a la vez se ve parte de ese sueño como que es un coche, pero que es un coche pues,
que él es todas las piedras de ese coche, él es la carrocería, él es el motor, él es todo, ¿no? Y es cuando él llega a la conclusión de que sí, el ejemplo del coche, que tú eres tú mismo y tú eres el todo. O sea, la conclusión que él saca es que tú eres el todo. Tú eres la carrocería de tu alma con tu cuerpo, el motor y todo. No te viene de fuera, eres tú. En fin, y otra serie de revelaciones que él tiene. Vuelve para la India y cuando él vuelve, pues el hermano muere. El hermano muere, también muy joven, y entonces a él le supone eso un rompimiento muy importante, o sea, dentro de él, ¿no? Y poco a poco, pues empieza a rebelar, pues contra todas las ideas de la teosofía, ¿no? Y es en 1929, cuando él tiene 34 años, cuando rompe abiertamente con la teosofía y rompe con una carta, ¿no? Te voy a leer un poco un extracto de esa carta. Dice, que vea bien. Dice, sostengo, dice, que la verdad es una tierra sin caminos y no se puede abordar por ningún camino, por ninguna religión, por ninguna secta. Es mi punto de vista y me adhiero a eso de manera absoluta e incondicional. La verdad, siendo limitada, ilimitada, incondicionada, inaccesible por cualquier camino, no puede ser organizada, ni debe de ser que tenga forma alguna de organización para guiar o coaccionar a las personas a lo largo de un camino particular. Esta no es una obra magnífica, refiriéndose a sí mismo, a su orden de la estrella cuando lo está disolviendo, porque no quiero seguidores. Cuidado, dice, yo no quiero seguidores. Y lo digo en serio. En el momento que sigues a alguien, dejas de seguir la verdad. No me preocupa si prestas atención a lo que digo o no. Quiero hacer algo en el mundo y lo haré con una convicción inquebrantable. Me preocupa una sola cosa esencial: liberar al hombre. Deseo liberarlo de todas las jaulas, de todos los miedos, y no fundar religiones, nuevas sectas, ni establecer nuevas teorías, ni tampoco nuevas filosofías. Imagínate qué carta, que la hace pública, precisamente ahí diciendo que rompe con la orden de la estrella, que si la habían hecho para él, que se disuelve, y que él a partir de entonces no va a seguir a nadie, ni de religiones, ni nada. Que él va a hablar donde le inviten a hablar y para quien le quiera escuchar, pero sin dogmas, ni teologías, ni nada. Él solo va a decir lo que él cree que es la verdad y cómo encontrar esa verdad. Se produce, claro, un impacto tremendo en la sociedad teosófica, que uno de los fundadores tiene una frase muy graciosa que dice, bueno, pues al final el Mesías no ha venido. Ellos, claro, ya le planteaban como el Mesías y el tipo, bueno, al final, pues no ha venido. Bueno, como diciendo, pues habrá que buscar otro, ¿no? O sea, porque ya te vas dando idea, pues de que ellos, la teosofía, lo que buscaba era eso, hacerse una gran religión, de una forma u otra, de seguidores, de gente. Y Krishnamurti, pues era su cebo. Pero al final, este Mesías, él dice, ni soy el Mesías, ni se le espera. O sea, él no es Mesías de nada. Él es una persona que trata de buscar su verdad, pero su verdad interna. Manuel, en este caso él hace algo histórico, ¿no? Porque normalmente todo este tipo de religiones o de grupos que surgieron en el siglo XX, que se hicieron tan importantes y, como bien lo dices, en Estados Unidos generaron pues tal impacto que se volvieron parte de la contracultura, ¿no? Con la parte hippie, y se volvieron pues grupos verdaderamente que transformaron toda una época. Y en este caso, que él haya roto con eso, pues hizo otra ruptura en el sistema y nos abrió un panorama
yo creo que antes visto, ¿no? O sea, como que se volvió un disidente a unos niveles inesperados, ¿no? Claro, porque es que, como tú dices, un disidente, es que él va contra todo y contra todos. Él no deja títere con cabeza, porque no salva a nadie, es cualquier cosa que esté organizada en busca de la libertad, no sirve, no sirve. Dice, como te decía antes, ni si te vas a ver a Buda, si te vas a ver a Krishna, si te vas a ver a las historias, a las teorías del cristianismo, de Cristo. Dice, no, todo eso son fábulas, cuentos de niños, para quitarle el miedo a la gente, porque la gente tiene mucho miedo. Entonces, eso les ayuda a superar ese miedo, pero es una superación totalmente ficticia, no es real, porque tú sigues con el miedo, la condena, la vida eterna, el fuego eterno. Y parece que todo es eterno. Y mientras esperamos a la eternidad, nos consumimos aquí en la tierra. O sea, es que tiene muchas cosas que es que tiene sentido lo que dicen, ¿no? O sea, tú ves en este mundo, hay gente que se pasa la vida pensando en el más allá. Tú ves, pues, las iglesias cristianas, ves todos los monjes, todos estos, todo el día encerrado, en el budismo, pues lo mismo. ¿Y en qué piensan? Bueno, en liberar el espíritu. Pero él dice, bueno, pero ¿liberar el espíritu de qué? ¿De qué estás liberando tu espíritu? La misión en esta vida es vivirla. Déjate de historias de a dónde vienes y a dónde vamos. Eso no te lleva a ningún sitio. Lo único que te lleva a algún sitio es el ahora y el hoy, y el mañana ya vendrá, porque nadie sabe lo que es el mañana. Y a él, cuando estaba en la teosofía y todo eso, pues querían hacerle un poco un visionario del futuro. Y dice, bueno, la visión del futuro, pues es imposible predecirlo, porque el futuro cambia día a día. Pero una cosa que sí dice a principios de los años 80, cuando todavía no sabíamos que íbamos a estar así, de que un día los humanos iban a ser superados por las computadoras, que todas las computadoras iban a dominar el mundo y no los humanos, y que los humanos íbamos a ser presas de esas computadoras. Estás hablando de finales de los 70, principios de los 80. Nadie pensaba en esa época que pudiéramos tener la tecnología actual, de que todos fuéramos tan dependientes de los teléfonos, de los iPads, de las computadoras. En esa época era impensable. Y sin embargo, él ya fue un visionario que lo dijo. Dijo, el ser humano va a ser superado por eso. Va a llegar un momento en que ya el hombre no tenga nada que decir en toda esta historia, lo van a decir las computadoras por él. Y se ha llegado a eso, como hemos visto, ¿no? Y lo vio, pero lo predijo, pero sin ser como él decía, que él veía el futuro. Emanuel, ¿ahí tú crees que él estaba haciendo mención de una esclavitud virtual como la que hoy en día vivimos? Claro, claro, él hablaba de eso, de un mundo controlado todo por las computadoras y que nosotros íbamos a ser parte de ese sistema sin darnos ni siquiera cuenta de ello, ¿no? Y él creía, pues, como te digo, en el valor de la amistad, en el valor de la amistad. O sea, para él la amistad era algo muy importante. Él dice, dile a tu amigo que en su muerte una parte de ti muere y va con él. Vaya donde vaya, tú también vas, no estarás solo. O sea, él dice que estamos unidos a las personas que verdaderamente queremos y valoramos, incluso más allá de la muerte. Y yo creo que este es un concepto, pues, es muy cierto. O sea, hay personas, pues, que se van de tu vida y a la cual vas a estar unido a pesar de que ya no estén contigo, porque la memoria es lo que queda. ¿Y qué te queda de alguien que se ha ido? Pues esa memoria. Pero si tú mantienes viva esa memoria, mantienes viva esa persona. O sea, me parece que tiene mucho sentido, ¿no? Dice, no repitas después de mis palabras que no has entendido. No repitas, no digas que después de lo que yo te lo he dicho, no me digas que no he entendido. No te pongas meramente una máscara de mis ideas, porque eso es una ilusión.
y estarás mintiéndote a ti mismo. Pues ahora estamos hablando, tú me dices sí. Lo que nos pide es pensar por nosotros mismos. Es lo que Krishnamurti nos dice. Dice, todo lo que yo te he dicho. No digo, es que este tipo es muy complicado, no lo entiendo. Dice, mis palabras no son complicadas. Tú te pones una máscara. Pero lo que yo te estoy diciendo es muy fácil, muy sencillo, muy lógico, y tú sabes que en el fondo lo que te estoy diciendo es cierto, porque para transformar el mundo debemos empezar por transformarnos a nosotros mismos. Lo que es importante para empezar a transformarnos nosotros mismos es la intención. ¿Realmente queremos transformarnos? ¿O solo hablamos de transformarnos? Vamos a poner ahora todo la cosa esa que tenemos con el cambio climático. Todo el mundo habla de que si vamos a arreglar esto, el cambio climático, vamos a hacer lo que podamos. Pero ¿quién realmente lo hace? O sea, ¿tú crees que se va a cambiar el sistema de productivo por el cambio climático? Pues es como una máscara que nos ponemos y te apuntas a un grupo de estos de ayuda, una ONG de estos para el cambio climático, le das $20 y ya crees que has cumplido. Pero te estás mintiendo a ti mismo. Eso es lo que nos viene a decir. Tú te estás mintiendo a ti mismo. Porque sabes que esto no es así. Sabes que eso no es así, ¿no? Entonces, él dice que lo que importa, sobre todo mientras es joven, es no cultivar la memoria, sino despertar el espíritu crítico, el análisis. Pues solo así se puede llegar a comprender el significado real de un hecho, en vez de racionalizarlo. Imagínate en estas dos frases que él dice, todo lo que ha incluido. Mientras seas joven, no cultives la memoria, sino despertar el sentido crítico. Aquí te está dando dos cosas. Primero, un ataque a lo que es el sistema educativo a nivel mundial, donde cultivas la memoria, tienes que recordar datos, fechas y cosas de esas para pasar los exámenes, para hacerlo todo. Pero no agudizas tu espíritu crítico. Dice, la memoria. ¿Qué es la memoria? Pues, en muchos casos, pues estás aprendiendo cosas pues, que nunca te van a servir en la vida. Pero si tú desarrollas tu espíritu crítico y el análisis, vas a llegar a conclusiones mucho más claras, que no se adquieren en un aula. Lo importante es comprender y dudar de las cosas que se nos presentan, no memorizarlas o aceptarlas como son. Hay que analizarlas, criticarlas. Si a ti, otra vez vuelve a las religiones y es lo que le causa grandes problemas. Si te dicen pues que Cristo resucitó al tercer día, bueno, puedes creerlo o no creerlo, pero tienes que llegar a una conclusión lógica de eso. Pues no es imposible que Cristo resucitara al tercer día, como te dicen las escrituras de los cristianos, pero ¿puedes racionalizar eso? ¿Eso te puede servir a ti como norma de vida? Puedes llegar a creerlo, pero tienes que racionalizarlo. O sea, no basarte en que está escrito en un libro sagrado, porque no hay libros sagrados. Cuidado, esa es otra de las... No hay libros sagrados. Los libros han sido todos escritos por hombres, buscando una serie de ventajas o de manifestaciones a su favor. Pero no hay una cosa así como un libro sagrado, porque no los hay. Nosotros les damos la categoría de sagrados, pero bueno, vale, ¿y por qué el Bhagavad Gita es más sagrado que, no sé, algo que ha escrito un muchacho de 15 años después de una gran reflexión?
¿en qué se basa en decir que el Bhagavad Gita es más sagrado? O sea, él no le ve sentido. Dice, porque ese muchacho ha llegado a esa reflexión a través de sí mismo. El Bhagavad Gita no sabemos a través de quién ha llegado. Y ahí está, y es un libro sagrado. Bueno, pues, allá tú, con tu crítica, ¿no? Lo que crees o lo que no crees, pero tienes que ser crítico, analítico. Y eso es lo único que te va a hacer libre. Todo lo demás, no, nunca te va a hacer libre, te va a sentir atado y sobre todo va a agudizar tu miedo. Estás enamorado. Sigue él. Dice, amar no es pedir algo a cambio. Incluso no sentir que estás dando algo. Y ese es el único amor que conoce la libertad. Si tú amas, no tienes por qué esperar algo a cambio. Porque entonces ya estás siendo egoísta. Y ese amor no debe de ser egoísta. El que de verdad ama no exige nada a otro. Va contra ni siquiera ser amado. Bueno, que ya estás hablando de conceptos muy fuertes. Diríamos, bueno, oye, si yo amo a este tipo y él dice que ya no, pues, ¿qué tipo de amor es ese? Lo que miraríamos en esta sociedad. Y él dice, bueno, que eso es absolutamente innecesario. Que para ti, con que tú ames, eso es suficiente. Si la otra persona te corresponde, pues mejor todavía. Pero no quiere decir que sea absolutamente necesario que tú tengas que imponer tus propios sentimientos. Fíjate esa frase, imponer tus propios sentimientos. El hecho de que tú quieres a este y este te quiere, pero no sabe si te quiere o no. Pero ese no debe de ser un obstáculo para seguir amando a esa persona. Porque si tú le exigieras a esa persona que también te amara a ti, estarías imponiéndole tus propios sentimientos. Y el amor es una emoción. Y por lo tanto, tú no puedes comprar las emociones. Es como el miedo. Siempre la emoción que él más habla es la del miedo, que es una emoción a la que es muy difícil reaccionar. Porque el miedo te paraliza. Entonces, él habla siempre de superar ese miedo. Cuando hablas miedo, pues hablas, como él dice, de miedo a todo. Miedo desde niño al fracaso escolar. Miedo a que no te quieran tus padres. Miedo a que tu esposa, pues entonces, como eran matrimonios ahí todos organizados y todo el rollo no te quiera, que, en fin, tenemos miedo a todo. Con lo cual nos impide avanzar hacia nuestra propia libertad. Y cuando vemos todo esto, pues, tiene mucha razón en muchas de las cosas que dicen, ¿no? Nosotros estamos condicionados por una sociedad en que, imagínate la cantidad de divorcios que hay en la sociedad actual y eso, porque esperamos demasiado de la otra persona. O sea, nuestro amor no ha sido nunca real. Es lo que él te viene a decir. Porque un amor real no espera nada. Sencillamente esa persona sigue amando. En fin, son unos conceptos que o te educas como él, en tu vida interior y todo eso, si no serían muy difíciles de aceptar por nuestra sociedad. ¿Me entiendes? Porque este sentido del amor pues, puede acabar en el abuso en una sociedad como la nuestra. Acabarías siendo abusado. Y entonces pues ya irías contra otra de las premisas de él. Que no puedes dejarte abusar, no puedes tener miedo de eso, tienes que liberarte de eso. Si tú das todo a una persona y esa persona pues se aprovecha de ese amor, pues entonces quizá tu amor sea verdadero, el de la otra persona no, pero vas a seguir amando indefinidamente a esa persona como él indica. Es un poco fuerte, ¿no? O sea, él nunca se casó, no tuvo hijos, entonces cuando estás hablando de ese tipo de personas que lo dedican toda la meditación al mundo interno, pues quizás sea más fácil hablar así que para una persona que vive en la sociedad nuestra actual, pero muchas de las cosas sí son todavía aplicables. ¿Tú crees, Manuel, que él se pueda considerar como un anarquista de las religiones? Y ahí viene la pregunta, ¿por qué lo consideraste tú en tu libro?
Bueno, yo le considero a él, pues porque él es un revolucionario en las ideas, ¿no? Es un revolucionario en las ideas. Una persona, tú dices, un anarquista. Pues sí, en cierto modo, él va contra todo lo que está establecido en cuestión de religiones. Cuidado, estamos hablando de religiones. Él, como te vuelvo a decir, no cree en ninguna religión. No cree que ninguna religión tenga la verdad de nada. Porque la verdad está solo dentro de ti. Y tú eres el que algún día eventualmente la encontrarás. Ni la vas a aprender en el Bhagavad Gita, ni la vas a aprender en los Upanishads, ni la vas a aprender en la Biblia, ni en el Nuevo Testamento. No. La verdad la vas a aprender tú por tu propio convencimiento. Y lo otro, pues no te va a servir absolutamente de nada, porque son unas personas tratando de motivar a otras para llevarlas a su fin, a lo que ellos quieren conseguir. Y ahí la palabra que has usado de anarquismo, pues sí, porque el anarquismo quiere acabar con todo lo que está hasta ahora construido, pero en el ámbito político. Él sí podría ser un anarquista que trata no de destruir, porque él no trata nunca de destruir nada, pudiéramos decir desprestigiar a todo lo que hay establecido, porque según él, pues nada tiene ningún valor. Nada tiene ningún valor. Él te dice, uno nunca tiene miedo de lo desconocido. Uno tiene miedo de lo desconocido, de lo conocido, llegando a su fin. Y eso es muy cierto en nuestras vidas. Dices, tenemos miedo a lo desconocido. Pero no, él te dice, tienes miedo a que lo que es conocido hasta ahora llegue a su fin. Entonces, fíjate el concepto. Para que venga algo desconocido, lo conocido tiene que llegar a su fin. Y a eso es a lo que tú tienes miedo, no a lo desconocido. Claro, a todo el mundo tiene miedo a perder, pues, o bien tu clase social, tu trabajo, tu forma de vida. Y dices que tengo miedo a lo desconocido. No, tienes miedo a que se acabe lo conocido. Es lo que él te indica. Y tiene mucha razón en la forma de expresar eso. Porque lo desconocido no sabe qué es. Tú sabes lo que puede ser el fin de lo conocido. ¿Me entiendes? Esas precisiones que él hace. Él te dice, cuanto más te conoces, más claridad hay. El autoconocimiento no tiene final. No alcanza un logro. No llegas a una conclusión. Es un río sin final. Y es a lo que él va. Es que mientras más ahondas en ti mismo, pues mejor vas a llegar a conocerte. Y vas a entender realmente lo que realmente buscas. Lo que pasa que en las sociedades en que vivimos, pues eso se convierte en prácticamente imposible por la cantidad de obligaciones que nosotros tenemos, ¿no? Volviendo, como él siempre habla mucho de la educación, ¿no? Y como te digo, para él no es simple la adquisición de conocimientos ni correlacionar datos, sino llegar al convencimiento final de la vida como un todo que abarca todo eso. Tienes que estructurar el mundo y aceptar las diferentes facetas y perspectivas de la vida. Como te digo, él dice, nuestra educación está totalmente errada. Tienes que aprender a conocerte a ti mismo para llegar a tener una vida no feliz, porque la felicidad es algo que se consigue, como él dice, cuando menos la esperas. Cuando tú buscas la felicidad continuamente, pues no la consigues. La felicidad te llega cuando menos lo esperas. Por algo que te pasa en un momento o que le pasa a alguien que está a tu alrededor. Y ahí es cuando puedes conocer la felicidad. No si te pasas la vida buscándola, porque si te pasas la vida buscándola, pues nunca la vas a encontrar. Porque te estás gastando tanta energía en buscar esa felicidad que no tienes tiempo para mirarte a tu interior. Entonces, como ves, no sé, es quizá en este siglo XX, yo pocas veces he visto un filósofo así,
alguien que te hable tan claro y que te diga tanto y que vaya contra el sistema sin ir contra el sistema. Él va contra todo, un poco como tú decías, anarquista. Él va contra todo, pero a la vez no va contra nada, porque al final lo deja todo a tu criterio, a tu elección. Él no te dice salta, rompe las estructuras, no, él no te dice eso. Pero sí él hace una cosa muy interesante que es como ir en contra de los dogmas y como que plantea algo que era antes impensable, que es cuestionar tus creencias. Y ese es el punto ahí donde viene ahí dentro de tu libro La Guerra de los Dioses. ¿Qué tanto nosotros tenemos que entender si estamos en medio de una guerra y qué tipo de guerra es? Empezando por el tipo de creencia que tenemos. Pues en el fondo es un poco también las ideas de Krishnamurti que están reflejadas en mi libro, ¿no? En el sentido de que Krishnamurti te dice que el todo no se puede entender desde un solo punto de vista. No se puede entender de un solo punto de vista, que es lo que intentan los gobiernos, las religiones organizadas y los partidos autoritarios. No, eso es lo que va en mi libro, a ese todo de los dioses que tratan de expresar sus puntos de vista, pero los expresan a sus puntos de vista sin escuchar a los otros. Y aquí es lo que te dice Krishnamurti, la verdad no va a estar en los gobiernos, ni en las religiones organizadas, ¿no? Ni en un solo punto de vista que te pueda imponer un sistema autoritario. La libertad no va a estar en la Revolución Rusa con los soviéticos. Eso no es libertad, ni es verdad, ni es nada. Es simplemente un gobierno autoritario imponiendo sus creencias al resto. Y tú tienes que liberarte de eso, no necesariamente luchando contra ellos porque te acabarían, pero liberándote tú internamente. ¿Me entiendes? Es un hombre que lucha con la palabra. Es no violencia tipo Gandhi, como te digo. Él participó en el movimiento de Gandhi, él iba a montones de concentraciones de las que hacía Gandhi, él iba allí y hablaba. O sea, él era coetáneo de Gandhi, él sobrevivía a Gandhi. Pues si Gandhi muere en el 48 y Krishnamurti muere en el 86, pues casi por 40 años sigue viviendo Krishnamurti. Él dice que solo si escuchamos podremos aprender, un poco volviendo a Gandhi, solo si escuchamos podremos aprender. Y escuchar es un acto de silencio. Solo una mente serena, pero extraordinariamente activa, puede aprender. Y ahí vamos a la política. ¿Cuántos políticos, cuánta gente que nos gobierna realmente escucha? No escuchan, porque no lo hacen en silencio, porque el escuchar es un acto de silencio. De si yo te estoy hablando, tú me estás hablando, yo me callo, escucho y reflexiono. Pero tú ves hoy en día que todo el mundo interrumpe a todo el mundo se mete, esto, que no, que tal, que cual, que lo que has dicho, que tal. No escuchan, no valoran lo que la otra persona pueda decir. Y ahí es donde dice él, viene el problema, porque el escuchar es un acto de silencio. Es ahí, bueno, cuando te va eso de que te digo, estás hablando con alguien, y es escucharle, no interrumpirle, dejarle que acabe. Y luego, medítalo, lo que te ha dicho, y quizás le puedas dar una respuesta, pero no escuches sin escuchar. Y en la sociedad actual escuchamos sin escuchar. Yo te digo ya, tú has visto las últimas elecciones en este país, ya, que eso ha sido pues una vergüenza, ya, todos interrumpiéndose, todos gritándose, todos insultándose, de una chabacanería brutal como nunca se había visto, o sea, donde no se han guardado formas. Mira las elecciones en México, mira las elecciones en España, pues es la misma cosa. Gente sin ningún nivel de educación, que no escuchan, no respetan. Entonces, Krishnamurti va contra todo eso. Él pide el silencio. Que tú, no sé, presidente de tal país, ¿quieres decir algo? Bueno, pero que te están respondiendo, escucha.
Escúchale en silencio. No le interrumpas. Déjale que te diga lo que te tiene que decir y después das tu respuesta. Pero escucha. Y eso siempre en silencio, porque hemos olvidado de estar en silencio. Y es cierto, o sea, y estás hablando pues cuando él te dice estas frases, pues, los 60 y cosas de estas, ¿no? Yo creo que la política mundial a nivel de países no había llegado al nivel que está hoy en día de insultos, de falta de respeto del uno por el otro. Antes, pues en cierto modo, pues todavía se mantenían un poco más las formas. Ya no te estoy hablando que él las vivió, la época de los dictadores y todo eso, pero él te habla en general y sobre todo da un gran valor al silencio, ¿no? Para él alcanzar algo significa, la palabra alcanzar de nuevo implica tiempo y distancia. Cuidado, alcanzar, tiempo y distancia. La mente se convierte en esclava de la palabra alcanzar. Si la mente pudiese librarse de las palabras conseguir, alcanzar y llegar, pudiera ver la verdad de inmediato. Imagínate estas tres palabras que él quiere borrar de nuestra mente: conseguir, alcanzar y llegar. En la sociedad actual en la que vivimos, ¿quién no quiere conseguir, alcanzar y llegar? Entonces, en cierto modo, ¿ves? Ahí es donde veo yo ya un poco de excesivo beneficio de la buena gente. O sea, pensar que la gente no quiere conseguir, alcanzar y llegar, pues es estúpido en el mundo en que vivimos. Todo el mundo quiere alcanzar algo, quiere el mundo conseguir algo, quiere llegar a algún lado, en cualquier estrato social en el que te encuentres. Y él dice que para realmente poder entender la verdad, tienes que olvidarte de esas tres palabras: conseguir, alcanzar y llegar. Un concepto que le fue muy criticado, precisamente, y como tú dices, el movimiento hippie, pues automáticamente, pues ni queremos conseguir, ni queremos alcanzar, ni queremos llegar a nada, queremos ser libres así. La contracultura de la que tú mencionabas antes. Pero desgraciadamente todos sabemos que el mundo no funciona así. Si tú no quieres conseguir, alcanzar y llegar, va a venir otro detrás que va a decir: yo sí quiero conseguir, alcanzar y llegar. Y si te tiene que dar un palo, te lo va a dar. Y se va a sonreír y te va a decir un poquito de todo, ¿no? Y te va a llamar encima imbécil, ¿no? Oye, Manuel, ya perfilándonos al final del programa, insisto en esa parte donde él vino quizá a desprogramar a la sociedad, al ser humano, a la religión, a la política, y como tratar de hacer un reseteo de lo que es el potencial del ser humano. Absolutamente. Pero otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Él te dice que la religión de todos los hombres debe de ser creer en sí mismos, en el potencial. Es un nuevo, como tú dices, resetearte, pensar de una forma diferente. Pero desgraciadamente somos casi 8.000 millones de sapiens. ¿Cómo reseteas tú a todos estos sapiens? Tú dime cómo los reseteas. Primero, ¿quién se va a poner a escuchar a Krishnamurti? No sé ahora cuántos de nuestros telespectadores han oído hablar de Krishnamurti, porque yo esta mañana estaba hablando con un amigo mío y dice: ¿de qué vas a hablar esta semana? Digo: de Krishnamurti. ¿Krishna qué? Dice: ¿quién es este tipo? ¿Krishna qué? O sea, no lo conocen, o sea, no es una persona que su filosofía haya influenciado, como hizo la filosofía de Gandhi en un principio a los gobernantes, pero que les influenció de una cierta forma, pero luego se olvidaron de ellos, pero sí tuvo influencia. El cristianismo pues tuvo su influencia, pero ahora a quién le importan los principios cristianos, ¿no? O sea, la gente los utiliza, pero los mal utiliza, porque realmente
no están ahí. Ya la gente en eso dice, yo soy cristiano, yo soy budista, yo soy musulmán, pero la gente ni sabe lo que es ser budista, cristiano o musulmán, sencillamente son apellidos que nos ponemos para hacer lo que podamos hacer en esta vida o lo que nos dejen hacer. Es como él lo ve, ¿no? Él te dice, ¿sabes cuándo te llega la inspiración? Cuando no la estás buscando. Llega con toda la expectativa de algo totalmente nuevo y de repente, cuando te llega esa inspiración, tu mente y tu corazón se tranquilizan porque no la estabas buscando. Tú cuando buscas la inspiración, es como te decía antes, cuando hablábamos antes, cuando estás buscando algo constantemente, pues te gastas la vida buscando eso que a lo mejor nunca te llega. Y dices, he malgastado mi vida. Y es lo que Krishnamurti dice. Vive el momento. Sé feliz con lo que tienes. Y la felicidad, ese yo interno que buscas, pues te va a llegar en un momento cuando menos te lo esperes. Si lo buscas constantemente, pues no lo vas a encontrar. Y eso va contrario a todo lo que nos han enseñado de las religiones. O sea, si tú estás siempre buscando la salvación del alma, tal, bueno, no sé cómo la vas a encontrar, ¿no? Y él te dice que aprender de uno mismo requiere primero humildad, requiere no asumir que conoces algo. Se trata de aprender de uno mismo desde el principio y nunca acumular. O sea, tú puedes ser una persona, Jesús, muy leída, has acumulado muchos conocimientos. Bueno, ¿y de qué te sirven si no los aplicas? O sea, tú puedes haber acumulado mucho en tu vida, pero ¿de qué te sirve toda esa acumulación? O sea, esa es la idea de él. Tú puedes acumular riquezas, puedes acumular todo lo que quieras, pero de poco te sirven al final si solo vives para ellas. Eso es un mensaje pues muy común en todos estos en este mundo, ¿no? Como él te dice, no es un signo de buena salud el estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. O sea, podemos decir, coño, es que yo vivo muy bien, estoy en una sociedad tal, pero es que él dice, la sociedad está enferma. O sea, si tú estás bien adaptado en una sociedad enferma, es porque eres un enfermo. Porque la sociedad, mira lo que son las sociedades actuales en el mundo. Son sociedades totalmente enfermas. Esto lo dice hace 50 años, pero hoy en día es lo mismo. O sea, ¿en qué ha cambiado las sociedades? Unas desigualdades brutales, gobiernos duros, dictatoriales, cada vez vamos más a eso. Son sociedades enfermas. ¿Que estamos bien adaptados a ellas? Bueno, pues está bien, nos hemos adaptado a ellas, pero no dejamos de estar enfermos. Interesantísimo todo esto y estas reflexiones que quizá hoy en día nos hacen falta para volver a, pues a reflexionar, ¿no? Los tiempos que vivimos y las circunstancias. Y si vivimos en una sociedad enferma, imagínate el impacto que estamos teniendo a nuestro entorno y la toxicidad que estamos haciendo a nivel de nuestro estilo de vida, ¿no? Consumismo, depredación ambiental y mucho deterioro en el ser humano, ¿no? O sea, ¿cuál es el futuro de las siguientes generaciones? Así que bueno, pues Manuel, hemos llegado al final del programa. Nuevamente, ¿dónde podemos escuchar y ver todo, dónde te pueden contactar las personas? Bueno, pues mis libros y todos estos programas, los libros los pueden comprar tanto como en inglés como en español o audiolibros, pues todos en Amazon, en cualquier parte del mundo. Estos programas nuestros pues se pueden escuchar toda la serie, que ya tenemos más de 50 programas, en Spotify y escribirme, bueno, pues a las direcciones que tú vas a poner al final del programa. Pues muy bien, Manuel, te agradezco muchísimo y bueno, pues tremendo programa y ojalá que las personas se inscriban, dejen comentarios y nos dejen saber qué tema les gustaría escuchar aquí próximamente. Y bueno, pues nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Jesús. Gracias.